tengan un acta preciosa. Bueno, buenos días. Muchas gracias por organizar estas jornadas, que bueno, siempre está bien ir a sitios diferentes, ¿no?, de lo que uno está acostumbrada. Y vengo aquí a hablaros de mi libro, porque no lo ha dicho Enrique, pero es una elementa. O sea, ya directamente me dicen, ah, tú eres la elementa. Y yo, exactamente, soy la elementa. No sé aquí, pero desde luego en Asturias cuando dicen menudo elemento o menuda elementa, bueno en general no es, ¿no? Pero yo estoy intentando cambiar un poco esa perspectiva y darle un giro positivo a la palabra elementa, y bueno, creo que en cierto modo lo he conseguido. Sabéis que 2019 es el año internacional de la tabla periódica, porque se conmemora el 150 aniversario de la publicación de la primera tabla periódica exitosa, digámoslo así, ¿no?, de la historia, que fue pues la que hizo Mendeleev, que se parece bastante poco a esta que tenemos aquí, que es la que todos reconocemos, ¿no?, porque entre otras cosas las filas y las columnas las tenía cambiadas y había dejado huecos para los elementos que aún no se habían descubierto, pero que él preveía que por las propiedades que faltaban en la tabla tenían que aparecer en algún momento. Bueno, los químicos para estas cosas son bastante gregarios y les mola mucho organizar un montón de actividades, y entonces este año ha habido pues muchísimas actividades conmemorativas de este año internacional. Hemos hablado de la tabla periódica en prácticamente todos los auditorios y ha servido para, bueno, poner de relevancia que, a pesar de lo que digáis los físicos, Enrique, todo es química. Bueno, y luego también es verdad que los científicos y los divulgadores tenemos un poco fama de frikis, ¿no?, a veces. Y es verdad que la tabla periódica ha trascendido la parte científica de conocimiento, ¿no?, que nos permite ver aquí pues el número, la masa y el tipo de materiales que son. Y ha trascendido un poco, como decía, esa estructura utilitaria de la tabla periódica para convertirse un poco en un icono, ¿no? Yo creo que todos vosotros, cuando veis una tabla periódica, la reconocéis como tal, ¿no? Veis ahí esa estructura reconocible, ¿no? Y a veces pues esto ha hecho que se haya utilizado para representar otras cosas, ¿no? Pues hay tablas periódicas con estructura de Mondrian, por ejemplo, que nos recuerdan a esos cuadros, y hay un montón de tablas periódicas frikis, pero cuando digo un montón, o sea, hay recopilaciones de las 50 mejores tablas periódicas frikis del mundo, ¿no? Y eso, lo peor de todo es que ese post de las 50 tablas mejores frikis es de hace 10 años y lo hizo Eugenio, ¿no? Probablemente lo conozcáis. Bueno, cuando hablamos de tablas periódicas frikis hay dos tipos, ¿vale? Una como esta, que es la tabla periódica de los de Disney, ¿no?, de los personajes de Disney, que lo que hace es mantener los símbolos químicos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del wolframio, que es uno de los elementos descubiertos por españoles, se mantiene, se mantiene el símbolo W y se le asigna a Walt Disney. Y el hidrógeno, por ejemplo, está ahí, el de la película Big Hero 6, ¿no? Pero sin embargo hay otro tipo de tablas que, en vez de mantener esta estructura de los nombres de los elementos, lo que mantienen en cierto modo es la periodicidad, ¿no? Es decir, los elementos de la tabla periódica no están metidos ahí de forma aleatoria, sino que mantienen unas ciertas propiedades relacionadas entre sí a lo largo de los grupos y periodos. Es decir, si usáramos una tabla de personajes Disney fijándonos en la periodicidad, sería, por ejemplo, poner a los 7 enanitos de Blancanieves en la primera columna, que es la de los alcalinos, ¿no? Entonces, esta no es así, pero la tabla periódica de la fuerza, que también viene muy bien cuando hablamos de frikis, ¿no?, pues esa sí es así, ¿no? Tiene a los Jedi en el lado de los alcalinos y los alcalinoterros, y misteriosamente han puesto al lado oscuro de la fuerza en la zona de los gases nobles, ¿verdad? Que se habrá visto aquí un poco el portal a los frikis que han creado esto, ¿no? Bueno, total. Aquí sí que hay una cierta periodicidad, ¿no?, podríamos ver. La tabla periódica de las elementas, bueno, de las científicas, ¿no?, que era su nombre original, pero derivó rapidísimamente a las elementas, que lo cierto es que mola mucho más, es de este segundo tipo, ¿no? Las casillas, las elementas, guardan una cierta relación entre sí, y esta relación es el área temática en el que han desarrollado su trabajo, ¿no? Esto es así por diversos motivos, ¿no? Cuando yo me puse a buscar una tabla periódica de científicas, porque estaba convencida de que entre tantos miles de tablas raras como la del vino, los sándwiches, los chocolates, las posturas sexuales, la ortografía, tenía que haber una tabla de científicas. Había una de matemáticos y matemáticas, pero no había de científicas.
Y dije, no puede ser. No puede ser esto, no podemos estar un año hablando de mujeres, hablando de las 4 científicas que han descubierto elementos de la tabla periódica y no tener una tabla de elementos, ¿no? Entonces, cuando me puse manos a la obra, sabía que había unas mujeres que tenían que estar allí sí o sí, ¿no? Por ejemplo, todas aquellas mujeres que han recibido un premio Nobel, que son mogollón, 19, de aproximadamente 1000, ¿vale? Total, que esas mujeres, que tenían ya sus nombres y apellidos, no las podía casar fácilmente con los símbolos químicos que ya existían en la tabla periódica, ¿no? Entonces, rápidamente tuve que desechar la opción de utilizar la tabla periódica manteniendo los elementos químicos y tuve que optar por esta presentación, ¿no? Y luego es verdad que había, por ejemplo, una tabla periódica de matemáticos, ¿no? En lo que se incluían científicos y científicas, pero a mí me interesaba hacer una tabla periódica en la que hubiese más categorías, ¿no? Es verdad que después han sacado la sección territorial de Castilla-La Mancha de la Real Sociedad Española de Química, ha sacado una tabla periódica en la que se incluyen elementos y elementas, pero son exclusivamente físicos y químicos, ¿vale? A mí me interesaba dar una visión más global y solo de mujeres, entonces incluí en esta tabla pues, las categorías más o menos que veis aquí, ¿no? Matemáticas, físicas, ingenieras e inventoras, astrónomas, químicas, por supuesto, ciencias de la vida, geólogas, a pesar de que hay quien considera que no es una ciencia, bueno, no estás. Y también quería que esta recopilación de mujeres fuese global, que no nos centrásemos exclusivamente en mujeres blancas europeas y anglosajonas, ¿no? Sino que intentase expandirse un poco a lo largo de todo el planeta, y me interesaba que hubiese muchas mujeres españolas, ¿no? Y además que hubiese mujeres de todas las épocas, ¿no? Y hablando de mujeres españolas, no sé si sabéis que los químicos, esta zona de aquí, bueno, en realidad no toda la zona, ¿no? Sino los primeros elementos de los lantánidos y los actínidos, los químicos las conocen como tierras raras. Esto de tierras raras, que hay que parar para decirlo y que se entienda, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando estos elementos se empezaron a descubrir en Escandinavia, se pensaba que esas sustancias, esos elementos, eran muy poco frecuentes y que por eso no se habían descubierto hasta ese momento, ¿no? Sin embargo, pronto se vio que en realidad eran mucho más frecuentes y bastante más útiles de lo que se pensaba al principio, ¿no? Y esto me ha servido a mí para meter ahí a todas las científicas españolas, que también son mucho más frecuentes de lo que uno podía pensar y que también somos muy valiosas y damos mucha guerra. Somos muy heroicas. Bueno, tiendo para adelante y para atrás todo el rato. Venga, pues total, que llevo prácticamente un año, o sí, prácticamente, hablando de elementos. Y claro, en la tabla periódica hay 118 casillas, yo ya tenía problemas para meter 118 elementos, porque quería meter muchos más, entonces he hecho alguna trampilla, ¿no? Y en la mía hay 122, porque hay algunas casillas en las que comparten las mujeres. Pero es imposible contar 122 mujeres en una hora, ¿no? Que son las charlas normales, y hacerlo en media hora, 40 minutos, pues es completamente imposible, ¿no? Entonces, para contaros un poco la vida de estas mujeres y algunas de las características más interesantes, y sobre todo sacarlas un poco lo que decía Juan antes, ¿no? Sacar la ciencia de los laboratorios y llevarla al mundo real. En el mundo real no leemos biografías ni ensayos todo el rato, ¿no? O la mayor parte de la gente no lee biografías y ensayos, lee novelas. Pues hay un número de novelas en las que se habla de estas científicas, o que estas científicas constituyen en cierto modo el hilo narrador de la novela, ¿no? Y yo me he basado en algunas de las que conozco, que seguro que hay más, y si las conocéis me las contáis para que yo pueda ir actualizando la charla o ir cambiándola sobre la marcha, en las cuales pues estas mujeres protagonizan, ¿no? Y bueno, además he tenido la suerte de que hay novelas de diferentes áreas, con lo cual nos viene bien, ¿no? Y vamos a empezar por esta. Esta, bueno, en realidad no es una novela, es un conjunto de relatos de Alice Munro, que es premio Nobel de literatura en el año 2013, creo recordar, y que tiene un libro que se llama Demasiada felicidad, que el relato que lo cierra, que es el que da nombre al libro, está dedicado a Sofía Kovalevskaya, que era matemática, ¿no? Y entonces yo vengo aquí y tengo los huevos de empezar a hablar de matemáticas. Menos mal que no es Sofía Germain, porque entonces ya la tenía cagada de ver, ¿no? Vale. Sofía Kovalevskaya es una de las elementas de la tabla periódica, ¿no? Bueno, que además tiene una vida como muy de película, en general, ¿no?
Bueno, además, este relato de Alice Munro se basa en una obra que había escrito la propia Sofía, ¿no? Porque una cosa que comparten estas mujeres es que en muchas ocasiones son mujeres polifacéticas absolutamente, mujeres del Renacimiento, ¿no? Con esta analogía de mujeres del Renacimiento, y que hacían muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Sofía, además de ser matemática, era escritora, ¿no? Y tiene un libro que se llama Recuerdos de la infancia, donde ella cuenta pues, cómo llegó a convertirse en matemática a pesar de la oposición de su familia, ¿no? Ella procedía de una familia acomodada, y cuentan estas memorias que, bueno, sus padres no querían que estudiase matemáticas, y en las épocas en que pasaban en la dacha familiar, el cuarto de los niños estaba empapelado de una forma un poco diferente, ¿no? En las dachas rusas, por lo visto, es muy habitual empapelar las paredes porque el papel permite aislar mejor, ¿no?, de la temperatura externa, porque en Rusia en verano las dachas tampoco es que haga mucho calor, ¿no? Pasa un poco como en Asturias, salvando las distancias. Y entonces pues empapelaban las paredes, ¿no? Con tan mala suerte que en el cuarto de estudio de los niños se les había acabado el papel normal de empapelar. Entonces habían reutilizado unos apuntes antiguos de un hermano de sus padres que eran de matemáticas. Porque ¿qué mejor se puede hacer con unos apuntes de matemáticas? Entonces ella veía allí aquellas ecuaciones y le llamaban la atención, ¿no? Pero ella todavía no estaba estudiando matemáticas, de hecho, hasta que un vecino de sus padres no le dijo al padre, oye, que esta chiquilla vale y necesita que la estimules, ¿no? Y le pongas retos matemáticos y tal, pues no le permitieron estudiar matemáticas. Pero cuando realmente se puso a estudiar matemáticas, su profesor se asombraba de la capacidad que tenía para asimilar algunos detalles matemáticos como si los tuviera por ciencia difusa. Y es que en realidad, cuando ella empezaba a entender los conceptos que le explicaban, lo relacionaba con lo que había visto en las paredes, ¿no? Bueno, ella luego se casó con Vladimir Kovalevsky, con un matrimonio blanco, en principio un matrimonio de conveniencia, para poder irse a Alemania a estudiar matemáticas, ¿no? Bueno, estudió matemáticas con Weierstrass, llegó a presentar su tesis doctoral, de hecho escribió 3 trabajos diferentes que enviaron a un tribunal para que evaluasen, en cierto modo, si esos trabajos eran suficientes para una tesis doctoral. O sea, no era una defensa como la que hacemos ahora, era un caso especial porque era una mujer, ¿no?, que tampoco había podido estudiar en la universidad alemana de forma normal, ¿no?, porque tampoco en Alemania podían estudiar las mujeres en la universidad, pero sí que le habían dado clases en casa, ¿no? Bueno, aquellos 3 trabajos, cualquiera de los 3 eran suficientes para obtener el grado de doctora, como así fue, ¿no? Y luego, además, por un trabajo relacionado con uno de estos, obtuvo el premio Brodin de la Academia de Ciencias de París. Cuando hablamos de las elementas, a mí me gusta hacer referencia a los elementos que apoyaron su éxito, ¿no? Y ha habido muchos a lo largo de la historia, y es muy injusto contar la historia sin hablar de estas personas, ¿no? Y una de las personas de esa época que más hizo por reconocer la valía profesional de las mujeres fue Gösta Mittag, que fue el que le consiguió un puesto en la Universidad de Suecia, donde se convirtió en la primera profesora de la Universidad de Suecia. El primer año solo cobraba lo que le pagaban los alumnos voluntariamente, y ya el segundo año pues tenía un sueldo de la universidad, ¿no? Bueno, ella murió muy joven, a los 41 años, de una gripe, pero aún así pues le dio tiempo a escribir, a publicar artículos, a describir la rotación de los cuerpos celestes y a ganar pues, premios como este, ¿no?, y a ser editora de algunas revistas, a los 40. Claro, es imposible hablar de elementas y no hacer una mención, aunque sea corta, a Marie Curie, ¿no? Y este libro, que es La ridícula idea de no volver a verte, habla de un periodo muy concreto de la vida de Marie Curie, ¿no?, que es justo el año después de la muerte de Pierre. Pierre Curie falleció tras ser atropellado por un coche de caballos, ¿no?, resbaló en la calle y le pasó el coche por encima, un poco parecido a lo de Gaudí y el tranvía. Y en ese momento Marie sufrió una depresión tremenda, ¿no?, porque bueno, las muertes inesperadas, si sabéis lo que son, no te dejan en buenas condiciones, ¿no?, al menos si tienes niños pequeños. Durante ese momento escribió un diario en el que pues, contaba, ¿no?, cómo se sentía y cómo echaba de menos a Pierre, recordaba episodios
felices juntos, ¿no? Hablaba del futuro de sus hijas, y ese diario, que es real, es la base de esta novela corta de Rosa Montero, que es fantástica, pero que también te deja con los pelos de punta, ¿no? Sobre todo si has sufrido una pérdida similar. O sea, es de las que coges el libro y el tienes a la vez y no lo dejas tan frío, ¿no? Y habla precisamente, como os contaba, de Marie Curie. Bueno, Marie Curie es que parece... Bueno, ¿qué os voy a contar de Marie Curie que no sepáis, ¿no? Bueno, la primera mujer que obtuvo un premio Nobel, en el año 1903 de física, la primera persona que obtuvo dos, solo 4 personas han tenido 2 premios Nobel, y ella es la única que lo ha tenido en 2 categorías científicas diferentes, ¿no? Marie Curie recibió en vida pues muchísimos reconocimientos, ¿no? Muchísimos reconocimientos y también muchísimas envidias, ¿no? De hecho, es muy conocida en la época en la que fue odiada por toda la sociedad francesa al haberse liado con Paul Langevin, que era otro científico, que él estaba casado, ella era viuda ya, ¿no? Y bueno, fue un escándalo absoluto. Marie Curie siempre consideró, o nunca olvidó a Polonia, que era su patria, ¿no? Pero siempre consideró a Francia también su patria, y de hecho pues invirtió el dinero del segundo premio Nobel en luchar, bueno, lo convirtió en bonos de guerra en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero no solo eso, sino que durante esa época en la que ya había pasado todo el escándalo Langevin, como se llamaba, lo que hizo fue montar lo que se conoció a partir de ese momento como Petit Curie, ¿no? Que eran sistemas móviles de rayos X en furgonetas que permitían realizar radiografías en el frente, con lo cual los médicos que tenían que operar a los soldados heridos sabían perfectamente dónde estaba la lesión y si había trozos de metralla por allí que pudieran producir algún problema, ¿no? Con lo que se considera que salvó muchísimas vidas. No solo creó estas Petit Curie, sino que se dedicaba a conducirlas por el frente con su hija Irene, que tenía 17 años en ese momento, a repararlas y a formar gente que supiera usar estos dispositivos, ¿no? O sea que, de nuevo, trasciende ya no solo la capacidad científica, ¿no? Sino que también pues, hay una capacidad humana. El caso de Marie Curie, de todas formas, en cierto modo, ha hecho un poco de daño a las mujeres científicas, ¿no? Porque era tan excepcional en sus cualidades que se considera que ha habido muchas mujeres de esa época o coetáneas, ¿no? Que se echaban un poco para atrás ante la incapacidad de alcanzar los logros que ella había conseguido, ¿no? Es decir, que una figura tan excepcional sí que animó ciertas vocaciones, ¿no? Como pasa siempre que tenemos una figura femenina prominente, ¿no? Un caso, por ejemplo, es el de la presidenta del CSIC. Rosa Menéndez que es otra elementa, lleva 2 años como presidenta del CSIC, y en esos 2 años el número de mujeres que han asumido puestos de dirección en institutos del CSIC, por ejemplo, ha aumentado, porque en cierto modo han visto que si Rosa podía ser presidenta, ellas podían también dar un paso más, ¿no? Y asumir otros retos a los que no se habían enfrentado hasta ese momento, ¿no? Y sin embargo estando perfectamente capacitadas para ello. Bueno. Tracy Chevalier es la autora de La joven de la perla, esa novela que habla del cuadro de Vermeer, ¿no? Pero también es la autora de esta novela, que es Las huellas de la vida, que está disponible en Kindle, porque en papel no la hay, pero en Kindle sí, y que habla de una paleontóloga inglesa. Bueno, en realidad habla de 2, ¿no? Habla de Mary Arling, que es una elementa, ¿no? Una de las primeras buscadoras de fósiles, la primera que empezó a saber de antemano, ¿no? Reconociendo la geología de la zona donde era más posible que apareciesen fósiles, ¿no? A excavar los fósiles de forma completa antes de extraerlos para conocer su disposición espacial. Fue la primera persona que describió fue la primera mujer que encontró un plesiosaurio, no, la primera persona que encontró un plesiosaurio y que supo reconocer en ese momento que era una especie que no había sido descrita hasta ese momento, ¿no? Ella era de clase trabajadora, su padre era carpintero y buscaba fósiles en la zona de Lyme Regis para vendérselos a los turistas y contribuir a la economía familiar, ¿no? Cuando su padre murió, cuando ella tenía 11 años, prácticamente toda la economía familiar dependía de los fósiles que ella buscaba con la ayuda de su hermano, ¿no? Pero la que era experta en encontrarlos era ella. Como os decía, ella era de clase trabajadora, pero en cierto modo tuvo la suerte de coincidir
con otra mujer que le interesaban los fósiles, en este caso especializada en fósiles de peces, ¿no? Que era Elizabeth Filford, que está también descrita en el libro y que al ser de clase burguesa acomodada, le permitió relacionarse también con otros tipos de personas, ¿no? Y ella asesoraba, en cierto modo, y ayudaba a los científicos a buscar fósiles, ¿no? De hecho, pues, estos esqueletos luego, algunos de ellos los vendió al Museo de Ciencias de Londres, ¿no? Ella también fue la primera que encontró fósiles de pterosaurios, ¿vale? Fuera de Alemania, que la verdad es que estas terópodos, a ver si meto yo la pata aquí y no me da, ¿no? Cualquiera es la misma, ¿no? Solo se habían descubierto en Alemania y luego ya los encontró aquí, ¿no? Y además, bueno, fue autodidacta, pero también empezó a discutir, ¿no? O a cuestionar algunas de las teorías que se consideraban hasta ese momento sobre el origen de la Tierra, ¿no? La antigüedad de la Tierra. Y voy a hablar de una novela escrita por un asturiano, que es Miguel Ángel Delgado, que, bueno, es escritor y periodista y comisario de algunas de las exposiciones del Espacio Fundación Telefónica, la de Verne, por ejemplo, la de Houdini, y que hace un par de años escribió esta novela que se llama Las calculadoras de estrellas y que se basa en la vida de Maria Mitchell y habla un poco también de la época de las calculadoras de Harvard, ¿no? Maria Mitchell era una bibliotecaria en Nantucket, en la zona de Massachusetts. Su padre era especialista en el calibrado de instrumentos de navegación, ¿no? En esa zona que es muy ballenera y que era muy importante para los barcos tener sistemas bien calibrados que les permitiesen saber dónde se encontraban en cada momento, ¿no? Esto se hacía mediante la observación de las estrellas y fue su padre en el que en el observatorio familiar le enseñó a distinguir las estrellas y a calcular dónde estaban y estas cosas, ¿no? Esto es muy habitual en el caso de las astrónomas. Puede que las astrónomas hayan sido algunas de las científicas que primero se dedicaron profesionalmente a la ciencia, ¿no? Pero en casi todos los casos eran mujeres que ya estaban cercanas al ámbito de la astronomía. Eran hijas de astrónomos, hermanas de astrónomos y en muchas ocasiones madres y esposas de astrónomos, ¿no? Con lo cual sus contribuciones a menudo se han visto opacadas por esta tendencia que había en otras sociedades, afortunadamente no la española, de asumir el apellido del marido. Y que era muy difícil, bueno, ya de frente era difícil que pensasen que las chicas eran las que habían hecho los descubrimientos, ¿no? Como en el caso de Maria Winkelmann, que fue la primera, Maria Winkelmann-Kirch, que fue la primera que descubrió un cometa, ¿no? La descubridora de ese cometa, ahora se llama cometa Kirch, y que se lo atribuyeron a su marido. En este caso, Maria Mitchell fue la primera mujer estadounidense que encontró un cometa, la tercera mujer que lo hizo después de esta que os contaba, ¿no? Maria Winkelmann y Caroline Herschel, la hermana de William Herschel, que también era astrónomo real. Y tuvo mucha repercusión, ¿no? En Estados Unidos, uno porque eso, era mujer y había descubierto un cometa, pero sobre todo porque el rey de Dinamarca había ofrecido un premio a los descubridores de planetas y claro, que una mujer norteamericana viajase a Europa a recibir el premio de un rey era como, bueno, tope, ¿no? Bueno, eso le hizo que ganase mucho reconocimiento, ¿no? Y poco tiempo después fue contratada por la primera universidad femenina, el Vassar College, para ser la profesora de astronomía y la directora del observatorio. En Vassar, a pesar de que era la primera universidad femenina, tuvo que poner los brazos encima de la mesa y plantarse, ¿no? Porque pretendían que las mujeres no hiciesen observaciones nocturnas del cielo. Y claro, pues era un poco ridículo, ¿no? Enseñar astronomía si las chicas no podían visitar el observatorio de noche. Y también luchó porque tanto profesores como profesoras tuvieran las mismas condiciones laborales, estamos hablando del salario, ¿no? Bueno, por Vassar pasaron algunas de las científicas más prominentes de de principios del siglo XX y entre ellas algunas que luego constituirían lo que se conoce como calculadoras de Harvard en idioma políticamente correcto o el harén de Pickering, como se las conocía en ese momento, ¿no?
Bueno, el harén de Pickering era un grupo de mujeres que se dedicaban a observar las fotos que se tomaban en los observatorios por la noche, ¿no? Y la primera de ellas es esta, que es Williamina Fleming, que era escocesa, había estudiado en Escocia, era maestra, ¿no? Y emigró a Estados Unidos con su marido. Al poco tiempo de llegar, se quedó embarazada, su marido la abandonó y se tuvo que sacar las castañas del fuego y se empezó a servir, ¿no?, en la casa de Edward Pickering, que era el director del observatorio de Harvard, ¿no? Cuenta la leyenda que en un momento determinado Pickering, no demasiado contento con cómo sus empleados estaban haciendo las cosas, ¿no?, con el grado de detalle con el que observaban las placas fotográficas, dijo: es que sois tan inútiles que esto lo podría hacer hasta mi sirvienta escocesa. Y la llevó al laboratorio, ¿no? Le pagaba 3 veces, la tercera parte de lo que le pagaban los hombres, pero le hacía el trabajo mucho mejor. Así que su sirvienta escocesa fue la primera de las calculadoras de Harvard, donde se dio cuenta que las mujeres, para este tipo de trabajos que él consideraba rutinarios, era mano de obra muy barata y que daba mucho menos problemas, ¿no? Y empezó a formarse un equipo significativo. Williamina o Mina Fleming descubrió 59 nebulosas diferentes, ¿no?, y fue la primera conservadora del archivo fotográfico de Harvard. Algunas de las otras mujeres que formaron parte de este grupo, y en el que no me puedo pasar, no me puedo parar mucho tiempo, pues sería Annie Young Cannon, Henrietta Swan Leavitt, que bueno, la conoceréis porque es la protagonista del Diario Secreto de Henrietta, que protagonizaba Natalia Ruiz Germanovich, ¿no?, y que es una propuesta del Instituto Andaluz de Astronomía, o sea que bueno, lo buscáis si no lo conocéis hasta ahora, que no podéis vivir sin descubrir ahí, ¿no? O Cecilia Payne, que es una de las más contemporáneas nuestras, ¿no?, y que fue la que descubrió en realidad cuál era la composición del Sol, ¿no?, que estaba formado por helio e hidrógeno. Bien, seguimos con autores españoles. Javier Moro es un autor de bestsellers, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene una de Anita, esta que estaba casada con Maraja de la India, y varias novelas más, así, de estas de las que se venden en condiciones, ¿no? Y hace unos años publicó... muy bonita, El pie de Jaipur. El pie de Jaipur, sí, son novelas de esas que se leen fáciles también y venden muchas, ¿no? Y una de ellas es A flor de piel, que cuenta la historia de Isabel de Zendal. Isabel de Zendal era una mujer gallega con una vida complicada porque tuvo un hijo de soltera, había salido de un pueblo de Galicia profunda a servir en una casa, ¿no? No se sabe muy bien cómo llegó a dirigir un orfanato, una caja de un hospicio en Galicia, y allí vivía con su hijo, ¿no? Y a principios del siglo XIX, el rey Carlos IV decidió organizar una expedición filantrópica para llevar la vacuna a Sudamérica. Hacía poco tiempo que Jenner había descubierto que las lecheras no contraían viruela, o si la contraían era una forma leve, porque estaban en cierto modo inmunizadas gracias a haber sufrido una enfermedad que les contagiaban las vacas, que era la viruela vacuna, ¿no? A partir de ahí fue cuando se desarrolló la primera vacuna, y a la hora de llevar las vacunas a Sudamérica había 2 opciones. Una, llevarla en vacas, ¿no?, es decir, transportar vacas y su comida y deshacerse de sus residuos durante el tiempo que tardaba un barco en llegar de España a América, y otra, llevarla a partir de portadores humanos, no vivos. ¿Sí? Para llevarla a través de portadores vivos se necesitaba gente que no hubiese contraído la viruela, ¿no?, con lo cual se decidió que la forma más fácil de asegurar que una persona no hubiese sufrido viruela era que fuese un niño. Esta expedición estaba encabezada por un médico que se llamaba Francisco Balmis, que era de origen valenciano, que salió de Madrid con dirección a Coruña, llevando a unos niños de un orfanato, porque qué padre en su sano juicio iba a dejar que se cogiesen a su hijo y lo llevasen hasta Galicia, ¿no?, para ponerle una vacuna, y cuando empezase a curar
el sajarle las pupas y sacar una dosis suficiente para vacunar a otro. Y cuando llegó a Coruña debió quedar tan harto de los niños que decidió que necesitaba a alguien para que se ocupase de ellos en todo el viaje hasta Sudamérica, ¿no? Y ese alguien fue Isabel de Zendal. Isabel de Zendal partió de Galicia con la expedición de Balmis junto con 22 niños, uno de los cuales era su propio hijo, y se ocupó de mantener aislados a los que ya habían pasado la enfermedad, de los que no la habían pasado todavía en el barco, ¿no? Para ir pasando la vacuna en condiciones vivas de unos a otros. Esta expedición duró, bueno, luego cuando llegó hasta a México se dividió en dos partes, ¿no? Vacunó a aproximadamente 500.000 de personas en todo el continente sudamericano, llegó hasta Filipinas. Una de las ramas de la expedición, cuando tuvo conocimiento que no había llegado la vacuna a Macao y China, se dirigió hacia allá y empezó a vacunar, ¿no? Y como os digo, de esos 22 niños que atravesaron el Atlántico, todos sobrevivieron. Isabel fue fundamental para mantener la salud y la vacuna en vida, y se la considera la primera enfermera de la historia de misión internacional, ¿no? El rastro de Isabel se pierde alrededor de 1809 en Puebla, cuando una de las ramas de la expedición retorna a ese punto, ¿no? Y vuelve a España. Ya quedaría en México con su hijo, y de hecho en México hay varias escuelas de enfermería que llevan su nombre, ¿no? O variaciones de su nombre. Hasta hace un par de años no existía una constancia exacta de cuál era exactamente su nombre, y solo muy recientemente estudios de la Universidad de Galicia han descubierto sus orígenes familiares, ¿no? En un pueblo gallego. Además, bueno, está muy chulo porque hace muy poquito una empresa, bueno, un grupo de empresas farmacéuticas se constituyó con el nombre de Zendal y ha otorgado los primeros premios Zendal. Nos han dado en dos categorías: una trayectoria profesional, que se lo han dado a una elementa que está aquí sentada, María Redí, que está aquí, que os va a hablar luego, ¿no? Y se lo han dado a un grupo de investigación que está liderado por Federico Martinón, que es hermano de María Martinón Torres, ¿no? Que es otra de las elementas de la tabla periódica, así que parece que todo queda en casa, ¿no? Con las elementas. Bueno, y además me contaba Marita que en este viaje Isabel recibía el mismo salario que los hombres de igual categoría, ¿no? Con lo cual, pues llevamos luchando desde el siglo XIX por la igualdad salarial. Bueno, sí, desde el siglo XIX, con María Luisa también. Hay otra novela, pero esta no la he leído, de Almudena de Arteaga, que se llama Ángeles Custodios, que también cuenta esta historia, ¿no? Y bueno, volviendo a las matemáticas y un poco a las ingenieras, pues está y para los que no leéis mucho, ¿no? Que sois más de pelis, pues está la peli de Figuras Ocultas, que se basa en una novela homónima y que cuenta la historia de las primeras matemáticas de la NACA y NASA que pusieron en órbita el Apolo, y entre ellas pues de la elementa Catherine Johnson, ¿no? Bueno, Margaret Hamilton también tuvo contribuciones muy importantes, que es otra de las elementas, pero como ya no estoy pasando el tiempo y no puedo dejar de contar pues no me voy a detener demasiado. No puedo dejar de contar esta porque esta novela, El hilo invisible, que no es tampoco, bueno, una de las más maravillosas novelas del mundo, pero sí habla de una mujer que es absolutamente maravillosa y fantástica, que es Rosalind Franklin, como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, esta novela habla de Rosalind Franklin, en cierto modo, y esta es Nicole Kidman interpretando una obra de teatro en Londres en la que habla del descubrimiento de la foto 51, que es esa de ahí, ¿no? Y que parecía que iban a hacer una peli con esa temática. Pero todos los que conozcan a Clara y los que me conozcan a mí sabréis que hablar de Rosalind Franklin y de la foto 51 exclusivamente es súper injusto, porque la trayectoria científica de Rosalind Franklin antes y después de la foto 51 sería ya suficiente como para que la conociéramos por ella, ¿no? Con lo cual no podemos hablar solo de esa foto 51. Porque además, cuando hablamos de los materiales de carbono, fueron claves en su trabajo para conseguir las habilidades para obtener fotos de difracción de rayos X con la suficiente nitidez como para que se viese que aquello era una doble hélice, ¿no? Con lo cual, Rosalind Franklin, sin los materiales de carbono, no habría hecho la foto 51.
Bien, o sea, eso salís de aquí. Ese es el mensaje de mi charla. Rosalind Franklin mola, carbón, grafito, materiales grafitizables, no grafitizables, carbón. Vale. Bueno, que mola, muchísimo. Vais a ir a Clara Científicas de ayer, hoy y mañana, o oís las charlas de Naucas que hablamos de ellas ahora, ¿vale? Bueno, no le dieron el Nobel y además Watson en su autobiografía la trató de forma bastante despectiva, ¿no? Hablaba de ella como Rosy y bueno, decía que si se hubiera arreglado un poco pues le hubiera ido mucho mejor en la vida. Esto hizo que su grupo de compañeros y de colegas reaccionase relativamente pronto y empezase a reivindicar su figura, y es por eso que Rosalind Franklin puede que sea una de las científicas de las que más se hablan en los últimos años, ¿no? Principalmente con la foto 51, pero algunas un poco más allá, para reivindicar su figura y su contribución, porque ya sí que es verdad que se había muerto antes de que le dieran el premio Nobel a Watson Crick y el impresentable de Whitfield, y que fue el que enseñó la foto. Y no sabemos si se lo hubieran dado o no, aunque sospechamos que no se lo hubieran dado, ¿no? Bueno, esto es un poco resumen de los libros de los que hemos hablado. Es verdad que estos son todos de elementas, pero hay otras novelas que cuentan historias apasionantes de mujeres que podrían haber sido elementas, ¿no? Porque cuando, eso, creo que lo dije al principio, ¿no? Pero sobre todo cuando sacamos la tabla y empezaron a preguntarme ¿cómo te costó mucho meter a 118 elementas? ¿No? Me costó mucho dejar a muchas otras fuera, ¿no? Que podían haber sido. Y estas novelas hablan de Mileva Marek, la primera mujer de Einstein, de Blanca Catalán de Ocón, que es una de las primeras botánicas españolas, o de Jinko Okino, que era una de las primeras doctoras de Japón, ¿no? Y bueno, elementas, tenemos también a Clary, ¿no? Que es además, ya va un punto más allá, ¿vale? No es una novela, pero que tiene su avatar ahí presentando con mucha fuerza, ¿no? Y bueno, si queréis saber algo más de algunas de estas mujeres, además de las novelas, pues hay un montón de bibliografía fantástica, ¿no? Y que seguro que os gusta, ¿no? Tanto así en plan recopilatorio como algunas de ellas contadas en primera persona, como El elogio de la imperfección de Rita Levi Montalcini, que es una absoluta delicia. Y nada más, daros las gracias, los 45 minutos clavados. Bueno, un poco más, ¿no? Bueno, pues nada, daros las gracias y que si queréis que sigáis aprendiendo sobre las elementas, que dan mucho de sí.